Bueno, un cordial saludo al docente a quien va dirigido el presente podcast, reflexionando acerca del método de genealogía planteado por Michael Foucault. Discutiendo al respecto, puesto que pues, en mi grupo solamente estoy yo, no tuve asignados más compañeros. Lo adapto a una reflexión en torno a lo pertinente que resulta este método para realmente descubrir la historia de la manera más pura y fidedigna posible, porque digamos que a través del tiempo la tradición filosófica e histórica ha querido, ha querido transmitirle a la humanidad unas ideas y una versión de los hechos anclada siempre a buscando como la perfección, queriendo negar como lo que Foucault denomina como discontinuidades y rupturas que en realidad hay en los sucesos, siendo por ello lo importante realmente analizar la particularidad de un suceso histórico, porque en realidad no es como la tradición lo ha querido plantear, de que todo es una historia continua sin, sin ninguna variación, cuando en realidad los discursos se encuentran en constante transformación. Y es por eso que el estudio de la historia planteado desde la genealogía realmente argumenta pues que hay que actuar y analizar los hechos sobre la marcha, por decirlo en otras palabras, ya que esto es necesario para realmente comprender cómo puede ir cambiando un mismo discurso en un determinado contexto, a la vez que se va realmente a aprender de la veracidad de los hechos si conocemos no solamente lo que una postura teórica y dogmática nos ha querido hacer creer, sino que también conocemos otros factores que acontecieron y que han sido ensombrecidos o ocultos por esa tradición que han querido imponer las ciencias, las disciplinas. Entonces por eso es algo muy interesante, porque de alguna manera así es como Foucault hereda como esa actitud revolucionaria propia de Nietzsche. Por eso mucho de su corpus filosófico Foucault lo basó en Nietzsche, porque iban en contra de todo lo que es el formalismo, de las verdades impuestas como absolutas, e invita más bien a la revisión y al cuestionamiento constante de algo que ya se ha planteado, que no se debe dar por definitivo, porque no hay verdad ni circunstancia definitiva, porque todo está en constante transformación y siempre va a haber rupturas y discontinuidades. Sin embargo, es de apuntar que hay un elemento en el que Foucault centra su enfoque, el cual es el de las relaciones del poder, que es el que es lo único que realmente se mantiene como estable a través del tiempo. Todo el tiempo es algo que está operando, pese a los cambios que pueda haber contextuales, históricos o personales. Todo a lo largo de la historia se ha basado en relaciones de poder y de fuerza y de dominación. Entonces es interesante ver cómo lo que sucede es que este foco de dominación eh, y de poder lo único que hace es cambiar en función pues de las necesidades del momento y de la conveniencia pues del que se encuentra en su momento al mando. Luego entonces, digamos, no son las mismas relaciones de poder las que funcionaban en la antigua Grecia, las que empezaron a operar, por ejemplo, a partir del siglo XX, como el imperialismo por ejemplo, que tienen las potencias, en especial Estados Unidos en la actualidad, mientras que la época de la antigua Grecia había un mayor ejercicio político y el poder se manejaba de una manera más discursiva
y de persuasión, como lo que caracterizó, por ejemplo, a los sofistas, que emplearon el discurso constantemente como una herramienta de persuasión. Entonces, pues en este sentido, en cualquier cosa, hasta el hecho más cotidiano, siempre hay una relación de poder, como cuando, bueno, los hijos dependen de los padres, de su autoridad, porque les proveen económicamente, por ejemplo, o cuando una pareja en la que solo el uno trabaja y es el que sostiene el hogar, en cierto modo el otro depende. En todo, en cualquier contexto, sin duda, pues se ve esa ejemplificación que hace Foucault, pero él lo analiza a la luz de varios contextos, como la cárcel, la psiquiatría, la religión, la sexualidad, porque todo parece funcionar así, y si lo vemos desde su perspectiva, pues sí es un hecho que es así, que es lo único que se mantiene como de una manera continua. Entonces, para establecer como unos pilares, unos parámetros para entender mejor la historia, hay es que comprender cuáles eran las relaciones de poder que estaban operando en el momento que se quiere analizar o se quiere conocer. Como por ejemplo, en las cruzadas, pues lo que sucedía era que querían imponer su fe, entonces invadían tierras musulmanas y demás para imponer sus creencias, mientras que, por ejemplo, hoy en día la guerra puede ser de tipo mediático, de competencia, de ver qué potencia mantiene más poder y influencia. Y pues esto como en escala general para reflexionar en este podcast. Muchas gracias por la atención prestada.